Ahora todo está disponible en YouTube, ¿sí? El link está publicado en el tablón del Classroom, así que pueden ingresar. Ahorita está distribuido en 2 listas de reproducción, una para cada uno de los temas que hemos avanzado hasta ahora. Entonces, como iba diciendo, hoy nos toca iniciar un nuevo tema. Vamos a iniciar el tema 3 dentro de esta unidad, que se trata de átomos, moléculas y iones, ¿sí? Vamos a explorar varios conceptos relacionados a estos 3 temas. Entonces, hoy vamos a comenzar con el átomo. Vamos a ver un poco del átomo, algo de cómo está formado, y vamos a ver acerca de qué son los isótopos y los isómeros, ¿sí? Comencemos. Muy bien, entonces antes de entrar propiamente al átomo, vamos a ver vamos a empezar introduciendo un poco lo que es la teoría atómica. La teoría atómica actual, ¿no? Ya ha avanzado mucho respecto a la teoría atómica propuesta por Dalton en los 1800 y algo. Sin embargo, aún es base para algunas de las teorías que todavía se manejan en la química. Muy bien, entonces, como dice aquí, la teoría atómica de Dalton principalmente se apoya en los 4 postulados enunciados a continuación. Antes de esto podemos quizás rescatar, ¿no?, que la teoría atómica ya se manejaba desde la antigüedad, en la época de los griegos, alrededor del 600 antes de Cristo, ¿no? Fue Demócrito quien propone la teoría atómica por primera vez, diciendo que la materia era continua y por lo tanto en algún momento ya no se podía dividir más, ¿no? Qué sé yo, debido a las connotaciones de la época, al misticismo que imperaba y claro, ¿no?, que los filósofos griegos no eran empiristas, sino más bien eran simplemente pensadores. Quiero decir esto, o sea que no estaba dentro de su idiosincrasia el experimentar, ¿no? O sea, ellos observaban y a partir de sus observaciones planteaban ciertas teorías, pero no llegaban más allá de eso, no realizaban el siguiente paso del método científico, que es la experimentación, ¿no? O sea, se teorizaban, planteaban preguntas, pero nunca no realizaban experimentos por su propia idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia de la época. Además, tampoco tenían los medios, ¿no?, para poder explicar muchas de las teorías que han planteado. Quizás era su limitación, ¿no? Por eso no experimentaban mucho. De todas formas, la teoría atómica ha surgido más o menos en esa época, ¿no? Sin ningún fundamento científico, sobre todo bajo la intuición de los filósofos que han iniciado y han intentado extender su teoría. Sin embargo, esta ha sido aceptada por la comunidad filosófica de la época, sino más bien ¿cómo se diría? Se ha decidido por la teoría de los 4 elementos, ¿no? La que ha sido la que ha imperado durante varios siglos, hasta incluso bien entrada hasta incluso ya llegando a la que era la edad moderna, ¿cierto? La teoría de los 4 elementos, que te decía que la materia, que todas las cosas están hechas de aire, agua, tierra y fuego, y que combinaciones de estos producían los diferentes materiales, ¿no? Y que también surge en esa época la teoría del éter, que era algo así como un quinto elemento, que era una especie de sustancia mística que le daba algunas propiedades a las cosas, ¿no? Ahora sabemos que esa teoría estaba equivocada, ¿no? Que, bueno, pues realmente estaba
apoyada o soportada por el misticismo de la época, ¿no? Y las creencias esotéricas de ese tiempo, ¿no? La teoría atómica como tal ha sido retomada por Dalton en el año 1800 y pico. Molesto mi puntero. Por el año 1800 y pico, a ver. Creo que por el año de 1807. A ver, no recuerdo el dato exacto. Aquí lo tengo anotado. Sí, exactamente en 1807. Entonces, Dalton igual, o sea, era un, llamémosle, científico inglés, ¿no? Que era un profesor que había ido estudiando algunas propiedades de la materia durante varios años y bueno, había hecho algunos descubrimientos respecto a ella, ¿no? Y en 1807 propone su teoría atómica, que principalmente se basaban en los 4 postulados que se muestran aquí. El primero de ellos, que te dice que los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos, ¿no? Átomo, por cierto, viene del vocablo griego que significa indivisible, ¿no? Luego, segundo postulado, como dice aquí, te dice que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Luego, su tercer postulado te dice que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de sus elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Y finalmente, una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos, ¿no? Nos vemos aquí 4 postulados que, pese, digamos, al tiempo que ha pasado, ya son más de 200 años, aún siguen vigentes, ¿no? Nosotros sabemos que es cierto. Hasta cierto punto que es cierto que los elementos están, bueno, el primer postulado es cierto hasta cierto punto, eso es lo que quería decir. Ya que sí, efectivamente los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas, conocidas como átomos, ¿no? Más adelante se evidencia que los átomos están hechos a su vez por partículas aún más pequeñas, algo que Dalton no había considerado, obviamente por las limitaciones de la época y porque, bueno, habría sido difícil pensar en eso, ¿no? Cuando consideras que no puedes dividir más la materia y resulta que sí se podía. Luego, el siguiente postulado 2, es algo que aún se mantiene vigente, ¿no? La tabla periódica de los elementos es la prueba y evidencia de ello. Cada uno de los elementos que aparecen en la tabla periódica es diferente del anterior o del siguiente, ¿no? Esto vamos a ver exactamente a qué se debe, pero principalmente es a su composición interna, ¿no? A las partículas subatómicas que cada uno tiene dentro de su estructura. Lo que sí es cierto es que todos los átomos de un mismo elemento, bueno, esto también es cierto hasta cierto punto, ¿no? Que tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Eso vamos a evidenciar que no es totalmente cierto, sin embargo, se cumple hasta cierto punto. Lo que sí es cierto es que los átomos de un elemento van a ser diferentes a los de los otros, todos los demás. Pueden existir átomos de elementos que compartan ciertas propiedades, pero siempre van a tener alguna diferencia, ¿no? Ya sean masa, tamaño,
Unas propiedades químicas pueden diferir de otras, sus propiedades físicas, etc. Bueno, esta digamos que es el tercer postulado, digamos que es más o menos el que aún gobierna lo que corresponde a los compuestos químicos, ¿no? Porque te dice que un compuesto está hecho de más de un elemento, ¿no? Eso lo hemos visto en la parte de mezcla y combinación, cuando veíamos que los compuestos químicos están hechos por más de un elemento, por más de dos elementos diferentes. Algo que sí se cumple hasta cierto punto es que la relación del número de átomos entre los elementos presentes siempre será un número entero o una fracción sencilla, ¿no? Entonces, prueba de esto pueden ser las fórmulas químicas que utilizamos, ¿no? Generalmente estas se representan con números enteros, con los subíndices, que suelen ser siempre números enteros, ¿no? Hay algunos compuestos químicos que no cumplen con esta regla, pero en realidad son minoría, ¿no? La mayoría siempre cumple con la regla de que sean números enteros y sencillos. Luego, el último postulado, y quizás el más importante para lo que refiere a la química, ¿no? En una reacción química solamente ocurre un reordenamiento, separación o combinación de los átomos, pero nunca supone la creación o destrucción de los mismos, ¿no? Entonces, los átomos no cambian en su naturaleza, se mantienen iguales, ¿no? Solamente lo que cambia es la forma en la que se combinan con los otros átomos, o podemos ver, digamos, decirlo, donde que existe una ruptura y creación de enlaces químicos, ¿no? Entonces, estos postulados, aunque no son 100% ciertos, hoy en día siguen muy vigentes. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Algo que se les ocurra. Si no es así, a ver, díganme, chicos. Algo que se les ocurra. ¿Alguna duda o pregunta? Creo que no hay nada, ¿no? Bueno, esta parte es meramente teórica, quizás no haya mucho más que decir. Entonces, continuamos, por favor. Entonces, ahora vamos a ver la estructura del átomo. Primero veamos otra vez la definición del átomo. Esto lo hemos visto, creo que hace unas clases. De todas formas, ¿qué dice? Un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. A la vez, para que pueda intervenir en una combinación química, obviamente tiene que conservar las propiedades químicas de cada elemento, ¿no? Pero bueno, es una vez más diciendo lo mismo. A ver, creo que tengo una pregunta por ahí o una mano levantada. A ver, tengo aquí algo en el chat. Bueno, si hablamos de modelos atómicos, ¿no? El primer modelo atómico se podría considerar como el primer modelo atómico el modelo de Dalton, ¿no? Porque Demócrito como tal no había implementado un modelo. Y el modelo de Dalton, digamos que era el más sencillo, ¿no? Consideraba el átomo como una partícula de forma esférica que tenía un peso y tamaño determinados. Bueno, una masa y un tamaño determinados, ¿no? Pero o sea, su modelo atómico era muy simple, ¿no? No consideraba todas las cosas que se han ido descubriendo con el tiempo. Lastimosamente, este curso no contempla mucho adentrarnos en los modelos atómicos, ¿no? Ya es un poco más de lo que se va a ver en carrera. Sin embargo, podemos comentar un poquito siempre. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Leonardo, sí. Sí, el modelo atómico de Dalton se considera como el primero. Muy bien. Y ya dicho lo que es el átomo, ¿no? Que es la partícula más pequeña que puede intervenir en una reacción química. Podemos ver que los átomos, por más que su nombre lo diga, ¿no? Indivisible, se ha descubierto que en realidad sí se pueden dividir.
por lo cual están hechos de partículas más pequeñas que nosotros denominamos partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Entonces, nosotros las llamamos partículas subatómicas. Ah, mira qué bonito se pinta. Estos son los protones, neutrones y electrones, ¿no? Los dos primeros, o sea, los protones y neutrones, se encuentran en el interior del átomo, a una parte conocida como núcleo, como vemos en nuestra imagen, ¿no? Tenemos en el núcleo, al centro del átomo, un protón, los protones y los neutrones. Y los electrones se encuentran en la parte de afuera, en la parte conocida como envoltura, en las llamadas nubes electrónicas o los orbitales, ¿no? Entonces tenemos a los electrones, en teoría, rodeando al núcleo en una especie de nube electrónica, ¿no? Dependiendo del modelo de estudio, ¿no? El más sencillo es el modelo planetario de Bohr, que te muestra, que hace una analogía hacia el sistema solar, ¿no? Donde el Sol representaría el núcleo y los planetas en su órbita representarían a los electrones. Sin embargo, hoy en día, ya debido a modelos más exactos, por decirlo así, modelos más cercanos a la realidad, se ha encontrado, ¿no? Que los electrones no orbitan como tal en una zona específica, sino más bien lo que podemos hacer es encontrar la probabilidad, o sea, existen zonas donde hay la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Dicho esto, podemos ver algunas de las propiedades de cada una de las partículas subatómicas. Por ejemplo, vemos el electrón, que tiene una masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, fíjense qué tan pequeñita es esta masa, ¿no? Creo que no sé si podemos imaginarnos qué tan pequeño es esto. Bueno, qué tan poca masa tiene. A ver, un alfiler, digamos, ¿no? Que es algo pequeñito, que todavía es parte del mundo macroscópico, debe pesar unos cuantos gramos, ¿no? Y fíjense, gramos, son 10 a la menos 3 kilogramos, ¿no? Entonces esto pesa 30 veces, no, ni siquiera 30 veces. 30.000 millones, no, ¿cuánto sería? 30 ceros. Miles de billones de veces menos, ¿no? Entonces la masa de un electrón es sumamente ínfima. Y bueno, aquí vemos carga relativa, que sería de menos 1, ¿no? Todos sabemos que a los electrones se considera que tienen carga negativa, precisamente porque pueden ser atraídos o repelidos por campos magnéticos o campos eléctricos, ¿no? Entonces se ha demostrado que el electrón tiene carga negativa. La carga relativa es menos 1, su carga original en realidad estaría en coulombs, que es la unidad de carga eléctrica para el sistema internacional. Luego tenemos el protón, que tiene una masa de 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si nos fijamos, hay una diferencia de unas casi 2000, bueno, sí, casi 2000 veces de diferencia en el peso, ¿no? Sé que un protón es 2000 veces, casi 2000 veces más pesado que un electrón. Y el protón se ha encontrado que tiene una carga relativa de positiva de más 1, ¿no? Finalmente el neutrón, que vamos a ver, tiene una masa muy similar a la del protón, ¿no? Varía solamente en los últimos decimales, ¿no? Esto es a 6 cifras significativas. Los valores actuales creo que alcanzan hasta 8. Sin embargo, vemos que hay una muy mínima diferencia entre la masa de un protón y la masa de un neutrón, ¿no? Y esto se debe principalmente a la forma en la que están constituidos los protones y los neutrones, ¿no? Hoy en día yo creo que ya no es novedad
que existen partículas aún más pequeñas que el protón, el electrón y que el neutrón, ¿no? Vamos a decir que el electrón es una partícula fundamental, ya que ésta no puede, hasta ahora no se ha encontrado que esté hecha de otras partículas más pequeñas. Sin embargo, el neutrón y el electrón sí se ha encontrado que están hechos de partículas más pequeñas, unas partículas conocidas como quarks, ¿no? Entonces, no vamos a ahondar mucho, pero el protón está hecho de bueno, los quarks son un poco de abstractos de representar, ¿no? En la física de partículas se trata mucho de esto, que ya, o sea, el mundo más allá del protón, digamos que no es muy importante para la química como tal, ¿no? La física más bien estudia a las partículas fundamentales, como son los quarks, ¿no? Entonces, un protón está hecho de 3 quarks, si no me equivoco, 2 quarks arriba y uno abajo. Y el neutrón también está hecho de otros 3 quarks, pero son 2 abajo y uno arriba. O sea, es una diferencia así. Muy bien. Entonces, esa pequeña diferencia en masa se debe principalmente a la constitución de sus quarks, ¿sí? Y también el resultado de su carga relativa también tiene que ver con cómo están hechos, cómo están compuestos los protones y los neutrones, ¿no? El neutrón, como su nombre indica, su carga es neutra. ¿Qué más? Creo que es lo más importante que destacar de aquí. Entonces, el átomo está hecho de protones, neutrones y electrones. Estos tienen masas muy pequeñitas. El protón y el neutrón son 2000 veces más pesados que el electrón. Por lo cual, cuando nosotros consideramos la masa de un átomo, solo consideramos la masa del protón, ¿no? Porque necesitaría alrededor de 2000 electrones para igualar la masa de un protón. Y ningún elemento químico tiene tantos electrones. Entonces, la masa del electrón, desde el punto de vista práctico, es, como se dice, es despreciable, ¿sí? O sea, en los cálculos de masas para los átomos no se toman en cuenta. Y ya, ¿qué más? Creo que sería todo. Entonces, ahora sí, díganme si hay alguna duda, pregunta o algo que quieran comentar. A ver, Víctor Tenorio me habla de los isóbaros. Bueno, a eso vamos a llegar luego. Tenemos que, como se diría, tenemos que cubrir algunos conceptillos. Bueno, recordar algunos conceptos antes de irnos a la parte central de lo que es la clase de hoy. Neutrinos. A ver. No puedo presentarlo. Ya. Hasta ahora, la física de partículas ha descubierto ¿cómo se diría? La existencia de 16 partículas. Bueno, 12 partículas elementales, dentro de las cuales están los electrones, como habíamos dicho. Están los muones, que son un tipo de electrón, ¿no? Pero que tiene una masa más grande. Están los neutrinos, ¿no? Que son también partículas elementales que están relacionadas con, ¿cómo se dice esto? Están relacionadas con la física nuclear, o sea, con las reacciones que ocurren dentro del núcleo. Estas ya no son reacciones químicas, sino son reacciones, están relacionados con la física nuclear, ¿sí? Los neutrinos son
como se dice, se originan cuando existen reacciones dentro del núcleo, donde un elemento pasa a ser otro, perdiendo o ganando protones, o perdiendo o ganando neutrones. Entonces, los neutrinos son partículas resultantes de eso, ¿no? Son partículas que las podemos estudiar en forma de luz. Luego están los quarks, que tenemos 6 quarks. El quark arriba, el quark abajo, el quark extraño, el quark del fondo, el quark del más alto y el quark, ¿cómo traducen charm? A ver, no sé cómo se traduce charm. Tranquilo, cálido. Y bueno, aparte de esto tenemos los que son las fuerzas, ¿no? O los bosones, que son, como se dice, son fuerzas que le dan algunas características a la materia, ¿no? Pues tenemos 3 tipos de neutrinos. A ver, no puedo compartir esta imagen, me parece. Si no voy a poder. A ver, denme un segundito. Voy a tener que dejar de compartir primero. A ver. Intentémoslo de nuevo. Y ya, entonces, a ver, primero tenemos que definir algunas cosas, ¿sí? Vamos a ver, este es el modelo estándar de las partículas, justo de lo que les estaba hablando, ¿no? Hoy en día conocemos a las partículas que componen a los protones y neutrones, que son los quarks, ¿no? El quark up, que es arriba, quark down, abajo, quark strange, que es extraño, quark bottom, que sería el del fondo, quark top, que sería el más alto. Este charm, no sé cómo traducirlo, no se me ocurre. Sí, creo que sería cálido, algo por ahí. Entonces, esas son partículas, ¿sí? Como dice aquí, tenemos 3 generaciones de materia, o sea, los fermiones, ¿no? Esto va en honor a Fermi. Luego tenemos estos son los quarks, ¿no? Son los componentes de los neutrones y protones. Luego están los leptones, dentro de los cuales nosotros en la química, sobre todo, vamos a considerar al electrón, ¿no? El muón, como les decía, es un tipo de electrón. Ven, si se fijan, tienen las mismas propiedades, solamente su energía es su masa es la que cambia. Aquí hay algo curioso. Si se fijan, la energía está dada en unidades de megaelectronvoltios sobre la velocidad al cuadrado, ¿no? No energía, diría la masa, ¿no? Porque en este punto ya sabemos que la masa es energía. Entonces estos ya no se reportan como masas, sino se reportan directamente en unidades de energía. Luego está el muón tautón, también que es un tipo de electrón, si se fijan. En las propiedades que les he mostrado solamente hemos visto la masa y la carga del electrón, ¿no? Pero fíjense, el muón también tiene carga negativa, el tauón también, y en medio es el spin. El spin es hacia qué lado gira, ¿no? Les puede girar en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido opuesto. Y nuestros tres muones tienen, o estos 3 leptones tienen el mismo spin. O sea, estos muones y tauones son prácticamente electrones, pero solo que tienen más energía que los electrones de los átomos, ¿sí? Estos aparecen en reacciones nucleares, en los rayos cósmicos, o sea, en partículas que tienen mucha energía. Luego están los neutrinos, ¿no? Que me hablaban por aquí. Los neutrinos se originan fundamentalmente en las reacciones nucleares. Cuando un núcleo se rompe o pierde un protón, por ejemplo, se suele liberar un neutrino. O cuando, sí, sobre todo en esos, ¿no? Algo que tenemos que saber es que los neutrinos nos llegan continuamente desde el espacio exterior.
pese a que sus energías son, bueno, si sus energías son muy altas, no reaccionan con la materia de tal forma que no nos producen daño, ¿no? Recibimos continuamente nosotros neutrinos desde los rayos cósmicos del espacio. Luego, los bosones, ¿no? Los bosones son ah, son fuerzas, ¿no? que le dan ciertas propiedades a la materia. El bosón de Higgs, por ejemplo, es el que se ha encontrado que es el que le provee de masa a la materia, ¿no? O sea, todos estamos rodeados de bosones de Higgs. Y este lo que hace en realidad es el que le da la propiedad de tener masa a la materia, ¿no? La materia tiene masa por este bosón. Luego el fotón, ¿no? Los fotones son las ondas de luz que son liberadas de la materia. El gravitón, que no sé por qué está aquí. En realidad todavía no se ha descubierto, ¿no? En teoría existe, el gravitón debería ser la partícula que le da a la gravedad la fuerza o sea, la que da origen a la fuerza de la gravedad, ¿no? Algo así como el botón de Higgs, como que le da más a las cosas, el gravitón debería ser el que le da origen a la fuerza de gravedad, pero no se ha encontrado todavía, no se ha determinado hasta dónde de manera experimental como los otros. Luego el bosón Z y el bosón W son bosones que se originan durante las reacciones nucleares, ya sea de pérdida o ganancia de neutrones y protones. ¿No? Esto se va un poco más allá del curso y de la química, que es cuando los átomos cambian su naturaleza, ¿no? Cuando un átomo A se convierte en un átomo B, ya sea ganando o perdiendo protones, va un poco más allá de lo que corresponde a la química. ¿Cómo se pronuncia? Pero tienes que conocer, bueno, a ver, Freddy, para eso tienes que conocer la ecuación de onda. Sí, justamente es lo que les decía, ¿no? Esta parte es sobre todo física de partículas. Los que estudian física se van a ser expertos en eso. De mi conocimiento como químico tiene sus límites, ¿no? Y Freddy, para eso necesitas conocer la ecuación de onda para poder representar cómo debería verse la absorción de energía de un electrón. Bueno, entonces hasta aquí tenemos la estructura del átomo. Hemos hablado de algunas de las partículas fundamentales que para la química ¿cómo se dice? No son importantes, ¿no? Porque la química se queda en el punto, nos quedamos en electrones, protones y neutrones. Muy bien, la química llega básicamente hasta lo que es el átomo, ¿no? La física llega a lo que es el núcleo de los átomos. Muy bien, creo que no hay más preguntas de esta parte, continuemos entonces. Muy bien, entonces ya hemos visto lo que es un átomo, ahora vamos a ver qué es un átomo neutro. Un átomo neutro es aquel que carece de carga eléctrica sí. A ver, de nuevo, un átomo neutro es aquel que carece de carga eléctrica. Y esto ocurre cuando su número atómico iguala a su número de electrones. ¿No? A ver, esto está un poco adelantado, pero seguro que muchos de ustedes saben que el número atómico es el número de protones. Entonces aquí tengo mi ejemplito. Tengo un átomo de litio, el cual tiene 3 protones en el núcleo, 4 neutrones y 4 neutrones, ¿no? Aquí está protones 3, neutrones 4. Y resulta que el átomo de litio también tiene 3 electrones. Entonces, cuando el número de protones y número de electrones es igual, ocurre que el átomo es neutro. ¿Por qué es neutro? Porque tengo 3 cargas positivas que se ven neutralizadas por 3 cargas negativas. Entonces, al neutralizarse las cargas, el átomo se hace neutro, ¿no? La carga neta es cero. Si sumo 3 cargas positivas con 3 cargas negativas, el valor va a ser cero. O como dice aquí, existe compensación entre las cargas eléctricas. Ya, no creo que haya más dudas aquí. ¿O sí? ¿Algo? A ver. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre los átomos neutros?
Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya visto lo que es un átomo neutro, vamos a ver qué es un ion. Los iones se forman por un cambio en el número de electrones. Mucho ojo, número de electrones. En la química, los átomos no cambian nunca su estructura, su naturaleza. ¿No? Hemos visto en el cuarto enunciado de la teoría atómica de Dalton, los átomos se reorganizan, se recombinan, pero nunca cambian su naturaleza. Por lo tanto, para que haya un ion, tiene que existir un cambio en el número de electrones. Los protones no cambian, son los electrones. Entonces, si pierde electrones, va a perder cargas negativas, por tanto, nuestro ion será positivo, y si gana electrones, va a ganar cargas negativas, por lo tanto, nuestro ion será negativo. Aquí tengo un ejemplo. Tengo el mismo átomo de litio, pero en esta ocasión ha perdido a uno de sus electrones, haciendo que la carga neta sea, a ver, lo podemos tal vez dibujar. Entonces, aquí voy a tener 3 protones. Me he equivocado de lápiz. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3 protones, ¿no? 3 protones que son positivos. Y tengo 1, 2, que son 2 negativos. Si hago una suma algebraica de esto, 3 positivo y 2 negativo, me va a salir 1 positivo, ¿no? Entonces, cuando yo pierdo electrones, me hago positivo. Si pierde 2 electrones, será 2 veces positivo y así hasta que pierda todos sus electrones, ¿no? Entonces, un ion positivo, que aquí nos dice, se conoce como catión, ¿no? Esto es algo que quizás ya saben muchos de ustedes. Es bueno repasar y tenerlo en mente para lo que se viene en adelante. Y luego está la otra opción. Cuando se forma un ion negativo, cuando en lugar de perder electrones los gano, ¿no? Aquí tengo los 3 protones de siempre, esto no cambia nunca. Entonces, ahora voy a tener 3 positivos y resulta que he ganado un cuarto electrón. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Si yo hiciera una suma algebraica de esto, va a resultar que tengo una carga negativa por demás. Entonces, nuestro ion se hace negativo y este se conoce con el nombre de anión. ¿Sí? Entonces, cationes positivos, aniones negativos. ¿Cuándo se hace positivo? Cuando pierde electrones. Cuando se hace negativo, cuando gana electrones. ¿Dudas, preguntas acerca de los iones? Muy bien, creo que no. En realidad esta parte es súper sencilla, ¿no? No creo que nadie vaya a tener problemas con esto. Entonces, ¿qué sigue? Notación en química. Primeramente vamos a ver cuáles son los símbolos para nuestras partículas subatómicas. El neutrón se suele simbolizar con una N y una carga sub 0, a veces solo con N. El electrón siempre se simboliza con una E minúscula y una carga negativa encimita a manera de subíndice. ¿Sí? Y el protón se suele simbolizar con una P minúscula y una carga positiva indicando la carga, ¿no? Muchas veces se suele poner solamente una P, pero para evitar confusiones vamos a tratar de mantener siempre el P+. Después de eso. Ajá. Es raro. Bueno, no creo un slide específicamente para eso, pero vamos a tener vamos a introducir aquí 2 conceptos nuevos. Primero, la notación química. ¿Cómo yo identifico a un elemento? Un elemento químico siempre va a tener un símbolo, ya sea este de una letra o 2. ¿Y cómo voy a identificar las propiedades de este elemento? Yo tengo una letra, la letra Z, que simboliza el número atómico.
y el número atómico es igual al número de protones. Entonces, Z es igual al número de protones. ¿Sí? Esto no tenemos que olvidarnos nunca. Y la Z se pone como subíndice al lado izquierdo del símbolo atómico para indicar cuántos protones tiene. Luego tenemos el número de masa, que como dice aquí, va a ser la sumatoria del número atómico con el número de neutrones, ¿no? Entonces, el número de masa se suele simbolizar como un superíndice al lado izquierdo del símbolo del elemento químico. Entonces, como ejemplo, tengo aquí un átomo de carbono, el cual va a tener 6 de número atómico, lo que me dice que tiene 6 protones, y tendrá 12 de número de masa, lo que me dice que tiene 6 protones y 6 neutrones, ¿no? Entonces, estos dos números nos darán información acerca de del número de protones, neutrones y electrones dentro de un átomo. ¿Cómo sé cuántos electrones tiene? Cuando un átomo es neutro, va a tener la misma cantidad de protones y electrones. Por tanto, tendré también 6 electrones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto igual debe ser familiar para muchos, ¿no? ¿Cuándo se ve esto? Quizás en cuarto o quinto. La verdad ya no me acuerdo. Muy bien. Si no hay dudas ni preguntas, podemos seguir. A ver, se ve en cuarto, dice. Ah, genial, Leonardo. Bueno, entonces para la mayoría no es hace tanto tiempo, ¿no? 2 años. Quizás si no se acordaban, se están acordando ahora, ¿no? Al menos les debe parecer familiar. Ok, seguiremos. Ahora sí, vamos a entrar a ver qué son los isótopos, ¿no? Ya hemos visto el concepto de número de atómico, número de masa, entonces vamos a poder definir algunas características interesantes de ciertos átomos. Primero, ¿qué son los isótopos? Son aquellos átomos que poseen el mismo número de protones y diferente número de masa, ¿no? Entonces, a ver, apuntemos por aquí eso. Poseen el mismo número de protones, o sea, poseen el mismo número de protones, pero diferente número de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen diferente número de neutrones. ¿Sí? O sea, va a ser igual número de protones o el mismo número atómico y van a tener diferente número de masa y en consecuencia diferente número de neutrones. Aquí tenemos el ejemplo más icónico, que es el del hidrógeno. Tenemos el átomo de hidrógeno, el que aparece en la tabla periódica, el cual tiene solamente un protón y un electrón. El hidrógeno no tiene neutrones. Por tanto, su número de masa será 1, ¿no ve? Porque el número de masa es el número atómico más el número de neutrones. Al no tener ningún neutrón, el número de masa del hidrógeno es 1. Entonces, como recordaremos, para un átomo cualquiera representó su número de protones, aquí abajito es 1, y su número de masa, aquí arribita también es 1, ¿no? Para el hidrógeno, entonces, será de esa forma. Luego está su isótopo. ¿Por qué su isótopo? El deuterio, que aparece en la naturaleza con una incidencia del 0.005%, algo por ahí, o sea, hay muy poquito deuterio en la naturaleza y este tiene la característica de tener un neutrón, o sea que tiene un protón y un neutrón y un electrón. Eso hace que nuestro deuterio mantenga el número atómico de 1, pero tenga un número de masa de 2. Lo que en consecuencia hace que tenga el mismo número de protones o el mismo número atómico que el hidrógeno, ¿no? Este es igual, pero su número de masa será diferente. Y por eso lo hace
un isótopo del hidrógeno. Y finalmente está el tritio, que es el segundo isótopo del hidrógeno. Que también es un isótopo natural del hidrógeno. Pero este debe estar en el orden de 1 por 10 a la menos 5, algo por ahí en abundancia en la naturaleza, ¿no? El tritio tiene la particularidad de tener, más bien, dos neutrones, ¿no? Entonces, tiene un solo protón, un electrón y tiene dos neutrones. Entonces, va a conservar el mismo número de masa, va a conservar el mismo número de masa, perdón, el mismo número atómico, 1, pero su número de masa será distinto y en consecuencia también su número de neutrones. ¿Alguna duda acerca de los isótopos? ¿Qué tal? Creo que no, ¿verdad? Y ya. Entonces, no es algo difícil de comprender qué son los isótopos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de los isótopos y para qué sirven, ¿no? Hace unas cuantas clases, no recuerdo cuántas, me preguntaban acerca del uranio 238 o del 235. Ya, pues, ¿qué podemos decir de los isótopos antes de entrar de lleno a esta parte? Que en la naturaleza existen varios isótopos naturales y estos suelen ser estables, ¿no? Cuando el número de protones y de neutrones está equilibrado, si hay una cantidad similar de protones y neutrones, los isótopos suelen ser estables. A ver, por aquí tengo mi dibujito de eso. Ya, entonces, a ver, vamos a ver este dibujo. No está muy buena la resolución. Sí, para nada. Ya, a ver, vamos a ver un ratito este grafiquito. Aquí tenemos una relación entre el número de protones y número de neutrones. Entonces, los isótopos son estables en la medida en la que se mantienen en esta línea negrita. Esta línea, esta recta de aquí, te da, es donde la zona donde son más estables los isótopos. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de neutrones y protones que tienen mantienen al núcleo unido y hacen que no tenga decaimiento, ¿no? Como se dice de otra forma, no existen no existan reacciones de decaimiento. O sea, el decaimiento es cuando un átomo se va dividiendo, destruyendo, perdiendo protones o perdiendo neutrones, ¿sí? Entonces, donde está la línea,
debería ser la zona más estable para que el decaimiento no ocurra. Entonces, varios isótopos existen de forma natural y son estables. Pero a medida que va aumentando el número atómico, vamos a ver que también aumenta el número de neutrones. Entonces, ocurren dos zonas. Una zona donde hay exceso de protones, que van a ser los elementos que van a perder protones y se van a transformar, van a tener decaimiento, para transformarse en otros elementos. O sea, o dicho de otra forma, van a sufrir de desintegración de sus núcleos, ¿no? Van a perder protones y van a cambiar su naturaleza, van a convertirse en otros elementos. Y la otra zona azul, que son en la que hay exceso de neutrones. Entonces, estos tienen desintegración perdiendo neutrones, ¿no? Va más o menos por ahí. A medida que la cantidad de protones crece, también va a crecer la cantidad de neutrones, ¿no? Entonces, estos, los que están cada vez más lejos, tienden a ser isótopos inestables, por lo cual al sufrir la desintegración van a emitir radioactividad, ¿no? Entonces, estos son los isótopos radiactivos. Hablando de isótopos, podemos ver una utilidad muy práctica en el isótopo de uranio, ¿no? Aquí está la serie de la desintegración del uranio, donde podemos ver cómo el uranio se va transformando en diferentes átomos cuando va sufriendo desintegraciones, ¿no? Entonces tenemos la serie del uranio 238, que va a terminar en plomo 207, como vemos aquí, ¿no? Perdón, en plomo 236. Y la serie del uranio 235, que va a terminar en plomo 207, ¿no? Entonces, tenemos un uranio con número de masa de 238. Tenemos el uranio de masa de 238 y tenemos el uranio de número de masa 235. Entonces vamos a ver que estos en sus reacciones de desintegración terminan siendo otros elementos, ¿no? El uranio primero va a convertirse en torio mediante la pérdida de protones. Este va a convertirse en paladio, luego va a volver a ser uranio, luego torio, luego radio, luego radón, polonio, astato, bismuto, y aquí hay una desintegración simultánea, ¿no? El polonio pasa a convertirse tanto en plomo como en astato, los dos terminan siendo bismuto y vemos que una serie de desintegraciones va a llevarlos a convertirse en este plomo, 236. La serie del uranio 235, si vemos hasta cierto lugar, hasta el radón, sigue siendo casi la misma, no, ni siquiera, ¿no? Tiene una desintegración diferente, pero llegas hasta el plomo. Y bueno, el torio, ¿no? La serie del torio, que partes del torio y se transforma también en plomo. Mario Ernesto. Sí, es estudiante del curso. Sí, ¿no? El uranio 238. Entonces vemos que estas desintegraciones convierten un elemento químico en otro diferente. ¿Ya? Eso no es parte de la química como tal, sin embargo podemos ver que se le puede dar un uso a este tipo de desintegraciones en lo que se conoce como datación, ¿no? Podemos hacer datación por uranio, la cual nos permite determinar la edad de ciertas formaciones rocosas o inclusive del mismo planeta, ¿no? La datación del uranio nos ha permitido demostrar que nuestro planeta tiene una edad de 4.5 mil millones de años, ¿no? Entonces, por datación de uranio sabemos cuál es la edad del planeta, porque el uranio, según lo que nos dice la teoría, en 4.5 mil millones de años va a desintegrarse a la mitad.
O sea que el 100% de uranio se va a transformar en 50% de uranio y 50% de plomo después de 4.500 millones de años, ¿no? La datación por uranio nos permite entonces datar yacimientos minerales, datar rocas, datar, o sea, cosas que tienen una antigüedad súper gigante, ¿no? Inclusive cosas que no han ocurrido hace tanto tiempo, qué sé yo, 100.000 años, 50.000 quizás. Datación por uranio, ¿no? El uranio sobre todo se utiliza cuando hablamos de márgenes de tiempo increíblemente inmensos, ¿no? O sea, tiempos geológicos, por decirlo así, ¿no? Para los de geología, 1.000 millones de años no significa nada, ¿no? Así que en tiempos geológicos, la datación por uranio es súper útil, ¿no? Entonces podemos determinar muchas cosas interesantes con ello. Para tiempos más cortos, por decirlo así, podemos ejemplificar la datación por carbono. Está en el documento que les he mandado cómo funciona. La datación de carbono, digamos, es alrededor de 50.000 años, su vida media, ¿no? Entonces, nos permitirá determinar cosas entre 50 y 100.000 años. ¿No? Y la datación de carbono se utiliza mucho sobre todo para materia orgánica, ¿no? Para determinar, o sea, hace cuántos años se ha construido un barco o se han fabricado algunos utensilios, ¿no? Y gracias a esa datación, bueno, sabemos, digamos, que de las piezas arqueológicas que se encuentran todo el tiempo, sabemos qué edad tienen, ¿no? Un aproximado de su edad. Claro que no es exacto, pero al menos nos indica de qué época de la historia humana esté viniendo. Entonces, esto sería, digamos, un uso muy importante de los isótopos. También se pueden aplicar en medicina, se pueden aplicar en alimentos, ¿no? Porque el hecho de la emisión de la radioactividad es una ciencia súper interesante. Ahora tenemos, ¿no? Un centro de investigación nuclear, ¿no? Y bueno, si estás estudiando física o química, puedes, digamos, apuntar a alguna cosa por el estilo, ¿no? Incluso si estudias medicina, ¿no? La medicina nuclear hoy en día está muy de moda. Pero bueno, entonces ahí va la cosa. Igual si estudias biología y te vas al campo de la biología molecular también, ¿no? Por cierto. Y ya, entonces, así serían los isótopos. ¿Tengo algo más de los isótopos? Creo que no. A ver. Los isóbaros, ¿no? Los isóbaros, como vamos a ver, dice que tienen el mismo número de masa, aunque distinto número atómico. Entonces tienen el mismo igual A y distinto Z. O sea que tienen que ser forzosamente diferentes átomos o diferentes elementos. Sin embargo, tienen la particularidad de compartir el número de masa, ¿no? Entonces, también su número de neutrones va a ser distinto. Ay, ¿qué pasó? Su número de neutrones también va a ser distinto, ¿no? Aquí tengo el ejemplo, tengo el caso del argón 40, que tiene 18 protones y 22 neutrones, ¿no? Tengo el potasio 40, fíjense, también tiene número de masa 40, pero este tendrá 19 protones y 21 neutrones. Y el calcio 40, que tiene 20 y 20, ¿no? Entonces estos coinciden en su número de masa, pero son átomos distintos. Para estos no he encontrado una aplicación interesante, digamos que se han descubierto, yo creo, al ir estudiando las propiedades nucleares, ¿no? Que algunos de estos coincidían y bueno, se los ha agrupado en estos que son los isómeros. Después, como plus, como yapa, tenemos los isótonos, ¿no? Que también se han encontrado que casualmente son átomos de elementos distintos que presentan el mismo número de neutrones, pero su número atómico y su número de masa son distintos. Entonces, estos presentan el mismo número de neutrones, pero diferente número atómico y diferente número de masa, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es el del magnesio 12, que tiene 12 neutrones, 12 protones, y no sé por qué, bueno, 12 neutrones y 12 protones. ¿No? Cuando dice nucleón se refiere a todo el núcleo como tal. Y
el sodio, que tiene este sodio 23, que también tiene 12 neutrones, pero tiene 11 protones, ¿no? Lo que lo hace un átomo diferente. Entonces, igual que con los isóbaros, al ir estudiando las propiedades de los núcleos atómicos, se han encontrado estas particularidades, ¿no? O estas coincidencias. Entonces, antes de ver algunos ejercicios, díganme si tienen dudas, preguntas o comentarios acerca de los isótopos, isóbaros e isótonos. A ver, la edad del uranio 235 es muy corta a comparación y en realidad el término debería ser tiempo de vida media, ¿no? El tiempo de vida media, a ver, el tiempo de vida media se define como el tiempo que transcurre en que la mitad de tu elemento en estudio se ha desintegrado. Entonces, imagínate que aquí tenemos el 1. Entonces, esta es la curva de decaimiento. Aquí tienes 0.5. Entonces, aquí ha decaído la mitad. Y en este punto, aquí se diría que ha transcurrido una vida media. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere este valor. Y efectivamente, el uranio 235, como veremos, tiene solamente una vida media de 700 millones de años, ¿no? Que es corta comparada contra la del uranio 238. Sin embargo, igual es una magnitud importante, ¿eh? Entonces, no me entiendo muy bien a qué te refieres con cuánto uranio 235 hay. O sea, como te digo, el término de tiempo de vida media se explica así, ¿no? Entonces, cuando tu elemento en estudio llegue a 0.25, o sea, la mitad de la mitad, habrá ocurrido otra vida media, ¿no? Entonces, esto puede llegar hasta el infinito, porque mides la vida media. O sea, cuando alcanza la mitad de lo que tenías, cuando alcanza la mitad de eso, es una vida media. Cuando vuelve a alcanzar la mitad de eso, ha pasado otra vida media, ¿no? Entonces, quizás las vidas medias se vayan haciendo más cortas a medida que pase el tiempo, pero este tiempo de vida media es interesante, ¿no? Por ejemplo, del rubidio me sorprende, no sé si este dato será verdad, pero según esto, el rubidio tiene un tiempo de vida media de 51.000 millones de años. ¿Quién me dice cuál es la edad del universo? La edad estimada del universo. ¿Nadie? ¿Cuántos años tiene el universo desde que ha acontecido el Big Bang? 13.770 Mucha. millones de años. Te han faltado los decimales. Pero efectivamente, ¿no? El universo tiene 13.000 millones de años. ¿De dónde han? 14.000 si quieren. ¿Cómo habrán encontrado que el rubidio tiene 51.000 millones de años de vida media, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se habrá decaído ya? Sin embargo, es interesante, ¿no? Yo creo que han encontrado la vida media del universo con el torio. Han determinado la vida media de nuestro universo usando al torio. Pero bueno. Entonces, a eso se refiere a cuánto uranio 235 se usa para las reacciones nucleares. Eso puede variar entre gramos y kilogramos, ¿no? Pero la reacción nuclear tiene un proceso diferente, ¿no? Porque este es decaimiento natural, estas son series de decaimiento natural, o sea, el uranio no está siendo afectado por nada, sino que va decayendo, va desintegrándose naturalmente. En una reacción nuclear, tú tienes tu núcleo de uranio, ¿no? Tu núcleo de uranio 235. ¿Qué haces tú? Le metes, le mandas un neutrón de alta energía con una energía muy elevada. Con una energía muy elevada. Haces que choque el núcleo. ¿Qué va a ocurrir esto? Que haya una desintegración debido a que estás perturbando el núcleo atómico. Entonces, se va a desintegrar en todas estas cosas, pero va a ocurrir al mismo tiempo.
y a la vez este va a liberar otros neutrones de alta velocidad. Va a liberar otros neutrones de alta velocidad que van a ir a chocar con otros núcleos de uranio 235, ¿no? Entonces, eso produce lo que se conoce como la reacción en cadena. Exactamente, Leonardo. Pero obviamente, ¿no? Para que ocurra la reacción en cadena necesitas un estímulo, ¿no? Y en este caso va a ser la interacción de un neutrón de muy alta velocidad. Para producir estos neutrones de alta velocidad se utiliza el plutonio. Entonces, dependiendo de la magnitud de la explosión que quieras causar, ¿no? Vas a usar entre unos varios cientos de gramos hasta unos varios kilos de uranio 235, ¿no? Creo que la bomba, la de Hiroshima, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ha utilizado unos cuantos kilos de uranio. A ver, no me acuerdo el dato ahorita. Bueno, entonces necesitas plutonio, ¿no? Que es un átomo igual, un elemento radiactivo, al cual igual bajo un estímulo haces que libere neutrones y inician la reacción en cadena. El uranio creo que se hace mediante una explosión, ¿sí? No estoy del todo seguro. Pero recuerden, ¿no? Que hoy en día la bomba de uranio 235 es básicamente obsoleta, ¿no? La mejor es la bomba de hidrógeno, e inclusive la otra mejor es la bomba de neutrones. La bomba de neutrones solamente libera radiación y mata todo lo que está vivo y no daña los edificios, no daña las infraestructuras, ¿no? Solamente mata todo lo que está vivo. Digamos que desde el punto de vista bélico eso es más conveniente, ¿no? Y ya. ¿Algún comentario o algo más que quieran decir? Ya, rapidito veremos algunos ejercicios. Nos está pisando el tiempo. Tararán, tararán. Por último, como resumen, los isótonos tienen el número de neutrones igual, los isóbaros el número de masa y los isótopos el número atómico. Entonces hagamos un ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, determine el número de protones, neutrones y electrones en las especies siguientes. Ambos miembros de la cadena, ambos miembros de cada par son isótopos, te pregunto, ¿no? Vamos a recordar nuestras ecuaciones. Sabemos que el número de protones es igual a, no como el número atómico, es el número de protones. El número de masa es el número el número atómico más el número de neutrones. ¿Y qué más? De aquí seguramente vamos a necesitar despejar eso, que el número de masa es el número de neutrones es el número de masa menos el número atómico, y finalmente para el elemento X se simboliza esto con una Z y esto con una A, ¿no? Creo que es todo lo que necesitamos, toda la información que necesitamos recordar. Entonces, para el inciso A, yo tengo cloro 17 y 35. ¿Cuántos protones? Bueno, te dice, determine el número de protones. Yo sé, por lo que me está diciendo aquí, que Z es igual a 35 y que A, no miento, que Z es igual a 17 y que A es igual a 35, ¿no? Luego, ¿qué más? Si Z es 17, ¿cuántos protones tengo? Tendré 17 protones, ¿verdad? Si tengo 17 protones, ¿cuántos neutrones tendré? Va a ser la resta de A menos Z, entonces 35 menos 17 son 18 neutrones. ¿Y cuántos electrones tendré? Veo que este cloro es un átomo neutro, por tanto tiene que tener el mismo número de electrones. Entonces,
tendrá el mismo número de... Ay, no. Perdón. Tendrá el mismo número de electrones. Ay, qué fea mi línea. Ahí está, más rectito. Ya, entonces para el inciso B tendré el cloro 17, sigue siendo 17, pero ahora tiene 37. Su Z entonces será de 17, eso no ha cambiado, pero su A ahora es de 37, ¿no? Entonces, si Z es 17, tendré 17 protones. Si A es 37, restamos 37 menos 17, tendré 20 neutrones. Y como es un átomo neutro, también tendré 17 electrones. Muy bien. Ya. Entonces ahora vamos por el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? ¿Qué dice el inciso A? No, todo esto es el inciso A, ¿no? Muy bien. El inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Tengo primeramente cobre 29 y 63. ¿Qué información me está dando esto? Que Z es igual a 29 y que A es 63. Entonces, como Z es 29, tendré 29 protones. Como A es 63, ¿cuántos neutrones tendré? N es A menos Z, entonces 63 menos 29, 34. Entonces tendré 34 neutrones y finalmente, como es un átomo neutro, también tendré 29 electrones. Finalmente tengo, esto lo voy a borrar. Finalmente tengo el cobre con el cobre 65 y también tiene 29 de número atómico. Entonces con esto sé que Z es 29 y A es 65. Entonces igual tendré 29 protones, eso no cambia. Ahora, ¿cuántos neutrones tendré? 65 menos 29 van a ser 36 neutrones y finalmente, como es un átomo neutro, también tendré 29 electrones. Entonces, ya hemos encontrado un número de protones, neutrones y electrones. Luego te pregunto, ¿ambos miembros de cada par son isótopos? Como definía los isótopos, tienen el mismo número de protones, pero distinto número de masa. El cloro, los dos cloros tienen Z igual y A diferentes, entonces sí son isótopos. Y los cobres tienen los dos el mismo Z, pero diferentes As, entonces también son isótopos. Así, mis dos pares de elementos serán isótopos también. Ok, facilito, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos a hacer ejercicios con átomos que no sean neutros o simplemente vamos a solo utilizar los neutros para ya recordar que los protones, electrones y los van a ser iguales en estos ejercicios que vamos a llevar? A ver, aquí tengo más ejercicios. Aquí tengo tanto átomos neutros como átomos, como iones. Entonces, creo que la respuesta a tu pregunta sería es que sí, vamos a ver también qué pasa cuando tengo átomos o cuando tengo
iones, ¿no? Átomos con carga. Entonces te dice, determina el número de protones, neutrones y electrones de las especies siguientes. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer todos, haremos, a ver, no puedo decir pares o impares, vamos a hacer la A, la C y la E. ¿Sí? Haremos 3 por cuestiones de tiempo sobre todo. Entonces, el inciso A, tengo el magnesio 24. Ahora fíjense, solamente me está, ¿qué me está dando? ¿Qué dato es este? ¿No ve? Tengo el símbolo de los elementos, un átomo, Z es aquí y A es aquí. ¿Qué valor me está dando? Me está dando el número de masa, ¿no? Me dice que el número de masa es de 24. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con este valor? En realidad no tengo más información. La otra información es que este es el magnesio. Así que yo puedo acudir a mi tabla periódica y fijarme cuánto es su número atómico. El número atómico para el magnesio resulta que es 12. Con esa información yo ya podré encontrar que tiene 12 protones, tiene 12 neutrones y tiene 12 electrones, ¿no? Porque recordemos que el número de neutrones es el número de masa menos el número atómico. Entonces ya está hecho el inciso A. Vamos a pasar al inciso C. Se dice circonio 91. ¿Qué sé de este circonio? Que su número de masa es de 91. Como no conozco su número atómico, lo puedo buscar en la tabla. Y el circonio, ¿dónde está el circonio? El circonio tiene Z igual a 40. Con esos dos datos ya podré saber que tiene 40 protones, 51 neutrones y 40 electrones. Y el inciso E, ¿no? Inciso E, tengo el zinc más 2 con número de masa de 65. ¿Qué sé del zinc? Que su número de masa es 65 y que también es zinc. El zinc, según la tabla periódica, tiene 30 de número atómico. ¿Qué información más tengo? Tengo que zinc más 2. ¿Qué significa que es positivo? ¿Que ha ganado o ha perdido electrones? Que ha perdido electrones. Muy bien. Ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? El número de electrones que pierde o que gana es igual al número de cargas positivas o negativas. Entonces, en este caso tengo más 2. Significa que ha perdido 2 electrones. ¿Ya? Tengo que tener eso en mente. Muy bien, ¿cuántos protones tiene? Tiene 30 protones por el número atómico. ¿Cuántos neutrones tiene? Tiene 35 neutrones. ¿Cuántos electrones tiene? El átomo neutro, que sería el zinc normal, debería tener 30 protones y 30 electrones. Pero ahora tengo un zinc que ha perdido 2 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tiene ahora? 28. Tiene 28 electrones. Entonces, así operamos para encontrar protones, electrones y neutrones cuando tenemos iones. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, aunque no creo que nos alcance el tiempo. Tal vez sí. Veamos un ejercicio más. Esto va a ser más o menos típico a lo que vamos a hacer en adelante. Dice, complete la tabla. Te da una tabla y te da varias opciones. Voy a hacer para el más fácil, que es el hierro, ¿no? Recordamos que Z es el número de protones, que A es el número de neutrones más el número de protones. Bueno, A es Z más N, o en su defecto N es igual a menos Z.
Y lo último que simbolizamos así a nuestros átomos. Puede ser el caso del hierro, ¿sí? Para que sea fácil de ver. El hierro tiene 26 como subíndice, entonces tendrá 26 protones. Tiene 54 de número de masa. 54 menos 26 nos deberá dar 18. Y tengo que ha perdido 2 electrones. 26 menos 2 van a darnos 24. ¿Cuál es su carga neta? Es más 2. Entonces hay que ir completando esta tabla. Vamos a la primera fila. Tengo 5 protones. Como yo no sé de memoria la tabla periódica, me voy a fijar en la tabla periódica. ¿Quién tiene 5 protones? ¿Quién tiene número atómico de 5? ¿Quién sabe? Boro. El boro. Muy bien. Tengo un boro que tiene 5 protones, 6 electrones, 6 neutrones y 5 electrones. Entonces, el símbolo de este boro va a ser 5 aquí y 11 aquí, ¿no? Porque 5 más 6 son 11. Finalmente, si tengo 5 protones y 5 electrones, ¿cuánto es su carga? 0. 0. ¿Verdad? Este es un átomo neutro. Muy bien. Aquí tengo uno interesante. Tengo 16 neutrones, 18 electrones y una carga neta de menos 3. Este menos 3, ¿qué significa? ¿Que he ganado o he perdido electrones? Ganado. He ganado electrones. ¿Cuántos he ganado? He ganado 3 electrones. Si tengo 18 electrones y he ganado 3 electrones, ¿cuántos electrones tenía cuando era neutro? 21. No, pues he ganado electrones, no los he perdido. 15. 15. Entonces tenía 15 electrones. ¿Cuántos protones tengo que tener? 15. 15. ¿Quién tiene 15 de número atómico? El fósforo. Oye, qué capa, el fósforo. Entonces, tengo 15 aquí. ¿Cuánto será su número de masa? 15 más 16 son 31. ¿Y con qué carga está? Con menos 3. Entonces, este es el fósforo menos 3. Este está fácil, 79. ¿Quién tiene 79? A ver, este no creo que te lo sepas de memoria. Otra vez con tu tabla periódica. El oro. El oro. El oro tiene 79. Entonces, esto es 79. Según esto, tiene 117. Entonces, 79 más 117, 9 y 7 nos dan 16 y 1, 26. No, llevo 1, 8, 196, ¿no? De número de masa. ¿Y cuál será su carga neta? Tiene 79 protones y 79 electrones. Ser 0. Y supongo que para terminar el día de hoy vamos a hacer la última fila. Tiene 86. Miren qué interesante. El radón tiene 86 de número atómico. Entonces tiene 86 aquí. 86 más 136. 6 y 6 son 12. Llevas 1. 8 y 3 son 11. Más 1, 12. Y llevas 1, 2. Entonces tiene 222 de número de masa. Finalmente, su carga neta es de 0. Entonces, ¿cuántos electrones tendrá? 86. 86. 86. Muy bien, creo que todos saben hacer esto. Genial. Les va a ser fácil su práctica entonces. Por si acaso, para la gente que no ha entregado la práctica 1 a tiempo, creo que el auxiliar les va a dar un plazo, pero por menos notas, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, la práctica 2 es para dentro de casi una semana, ¿sí? Para el 25, ¿no? Entonces, espero estén haciendo. Les diría que revisen y al auxiliar le digan, ¿no? Le pidan ayuda en algún ejercicio que no puedan hacer el día lunes. Ya pues chicos, entonces creo que hasta aquí la clase de hoy. No se olviden, ahora estoy subiendo las clases a YouTube, así que quizás lo haga un poco tarde esta noche. En teoría va a ser más fácil para ustedes, ¿no? Porque YouTube permite bajar la calidad, gastar menos megas, o es más cómodo en realidad, ¿no? Que entrar al link y ver desde ahí. No es bueno el reproductor que viene por defecto. No tenemos el link del canal, a ver, denme un segundito.
A ver, lo voy a pasar aquí al... Supongo que esto funciona. Lo voy a pasar aquí al chat. Igual le he puesto el link en el tablón, pero no está por demás, supongo. Bien, entonces, a ver. Bien, entonces aquí está el link del canal. Bueno, vayan a ver, ahí están los videos de todas las clases. Voy a intentar compartir algunas cosas interesantes respecto a la materia y también voy a ver si hago un flipped classroom para que vayan para algunos ejercicios. Entonces, muy bien, creo que les estoy quitando tiempo. Nos vemos el martes que viene. Que tengan buen fin de semana y hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor.